Bueno, entonces, como decíamos, vamos a empezar a generar unas ciertas reflexiones sobre el club social y deportivo. Y, y ya, bueno, nos hemos metido en el programa, nos hemos metido en el sitio, ¿no? El sitio ya lo conocemos porque trabajamos en la primera parte del año, pero me parece que es importante esto que hicimos en estos días de haber entendido la potencialidad del sitio, ¿no? Haber entendido el proyecto del sexto, del master plan, del taller, justamente con los alumnos de sexto y cierta manera también de quinto, este sitio futuro. Y este sitio a lo que nosotros nos sirve para insertar el tema es la idea de que va a haber un parque urbano a una cuadra, a 2 cuadras por la calle 118, o sea que ese club social y deportivo que hagamos va a estar en un área que también puede ser complementaria de deportes más al aire libre, de espacios de esparcimiento. Así que ese un poco nos da el contexto general de la ubicación y, y hoy lo que vamos a hacer es un poco debatir sobre el tema, sobre el contenido del edificio. Esa pregunta que se hacía Luis Kahn, ¿no? ¿Qué quiere ser un edificio? O sea, ¿cuál es el tema? Que el tema no es lo mismo que el programa, ¿no? Son complementarios, pero el tema y el contenido antecede al programa. En ese proceso que conforma la arquitectura, que el proyecto es parte importante, pero el proyecto es una parte de un todo más complejo. Nosotros siempre lo denominamos, ¿no? La parte inespecífica y la parte específica del proceso de la arquitectura. Y en este proceso decimos que los contenidos generales, los temas, ¿no? En este caso el tema y el contenido es muy importante para entender el edificio que queremos hacer. Eso desemboca en un programa, ¿no? Que este programa es ya la antesala del proyecto. O sea, cuando uno hace un programa, sabe que tiene, por ejemplo, una determinada medida de terreno o un determinado presupuesto. Porque el programa que armamos con Manuel y con los docentes, no podíamos haber hecho un programa de muchos más metros cuadrados porque no tenían el terreno. O sea que ya cuando uno entra y cuantifica el tema en función de decir, bueno, sí, hacemos, por ejemplo, en un momento habíamos pensado en un gimnasio más grande, pero no entraba en el terreno. Bueno, entonces por eso es muy importante, inclusive cuando uno hace un concurso, que el asesor que arma las bases entienda lo que puede tener el proyecto. En realidad, cuando nosotros estamos haciendo este programa en función del terreno, en cierta manera ya empezamos a proyectar, o sea, el proyecto ya empezó. Y por eso que hoy me parece que la reflexión es sobre el tema. El programa ya está. Volver atrás el tema. Y el tema es muy interesante porque además el tema es un tema que retoma un contenido muy fuerte que se ha perdido en la sociedad, esta sociedad, ¿no? Dada por el comercio, la mercancía, lo instantáneo, que es la idea primero de la idea de barrio y la idea de club social y deportivo, ¿no? Hoy los clubes están en una crisis terminal y son reemplazados por la especificidad del gimnasio, donde la gente va, hace la hora de gimnasia, se vuelve, pero a veces ni se habla con el que está al lado, porque va, se mete los auriculares, hace la clase de spinning, hace la hora no sé, del aparato, de la rutina, y se va, y se vuelve. Y esa idea de club social y deportivo. Ese tema tan fuerte, que tiene un contenido muy importante, que todavía siguen resistiendo los clubes, eso lo vamos a ir viendo, hace que el programa que armamos tenga que ver ese condimento, esté interpretado en el programa ese contenido social que tiene el tema que estamos desarrollando. Lo vuelvo a nombrar a Kant. Kant decía que si un arquitecto no entiende el contenido, no entiende la idea del tema, no va a poder diseñarlo. Y eso estamos convencidos de eso. Si no, va a ser un trabajo mecánico. Vamos a ser como una valija en donde yo voy metiendo, voy ordenando estos metros cuadrados, que era la teoría funcionalista, ¿no? A extremo.
Por eso que es muy interesante las 2 o 3 áreas que tiene el programa. Me parece que eso hay que entenderlo juntamente con el sitio. El área deportiva, que es lo específico, pero esa área deportiva, más por el tamaño, vamos a ver cómo puede tener diferentes usos. Puede ser deportiva, puede ser un recital de rock, puede ser una conferencia, puede ser un mitin político, puede ser una clase de el curso de ingreso de una universidad en tiempos de pandemia, como fue el estadio de la UNAM de México, donde se está tomando el examen de ingreso dentro del estadio. Puede ser un partido de básquet, puede ser un partido de vóley, o puede ser un espectáculo artístico. Una biblioteca, es buenísimo, ¿no? Como los viejos clubes de barrio, la biblioteca en La Alborada, Everton, donde todavía está, los chicos van, hacen el deporte y hacen la clase de taekwondo, ¿no? Hacen la clase de patín y al mismo tiempo pueden hacer los deberes. Bueno, eso más el aula, la parte de cursos, la parte de ir a estudiar inglés, ir al profesor de matemática, bueno, esa vida está en peligro hoy. Vamos a ver. No hoy, tiene hace rato, casi de 2001, casi del 90 empieza esa vida en peligro, y en cierta manera nuestro proyecto lo va a resistir y va a aguantar en cierta manera. Bueno, vamos a ver la próxima. Bueno, y para que me voy a sacar yo porque ahí me estoy tapando. Y bueno, esta mezcla de cultural y deportivo que decíamos, prácticamente viene desde el origen de esta civilización, de la cultura nuestra, ¿no? A lo que en cierta manera todos somos, diríamos, herederos de los griegos cuando fueron un poco lo que inventaron el deporte, ¿no? Con los estadios y los Juegos Olímpicos. Pero yo traía acá como reflexión el liceo de Aristóteles, que fue prácticamente la primera, justamente con la Academia de Platón, fue la primera escuela, la primera universidad de la historia del conocimiento, donde se empezaron a reunir los filósofos, caminaban alrededor de las galerías del patio. No funcionó en un edificio especial, funcionó en una palestra, en un gimnasio. Entonces, esta idea de compartir lo cultural con lo deportivo, o sea, no es nueva, viene casi en el origen de la cultura. Y quizás es esa planta de esa palestra, ese patio cuadrado, en ese centro se armaban las clases de gimnasia, se preparaban los tipos para la guerra y también eran todos también para los Juegos Olímpicos, ahí se corría. Y en esas salas también se pensaba, se generaba la cultura. O sea que esa idea que los clubes de barrio como la mezcla entre lo cultural, el conocimiento, lo que está escrito, ¿no? y lo físico y el cuerpo y la expresión, ¿no? Es una herencia enorme de nuestra cultura, ¿no? A la que nosotros en cierta manera somos bastante, dentro de la universidad, somos bastante, digamos, partícipes. Y acá surge también otra idea que vamos a recorrer en la teórica, que es muy importante, que es el concepto de tipología. Ese edificio, esa planta cuadrada, ¿no? De esa galería alrededor de un patio, y nos puede recordar a muchas cosas, a nuestra facultad, a la escuela, a un palacio. O sea, que hay, ¿no? Esas 2 alas que van tomando el lugar para las 2 alas. Fíjense que las salas, los gimnasios ahí son alargados porque los tipos corrían alrededor de esa especie de pista. Y bueno, y esa tipología, ¿no? Un patio, plaza, galería, también me pueden servir tanto para un club de barrio, tanto para una escuela o como para un hospital, si uno puede entenderlo bien. Y ese es otro concepto que vamos a ir viendo, y sobre todo ese concepto de tipología va a tener una retroalimentación, una irrupción con el movimiento moderno cuando surge la idea de funcionalismo, que la vamos a ver también en la clase. Vamos a ver cómo la tipología y el funcionalismo en algún momento, los grandes arquitectos van a ser compatibles o van a ser complementarios.
Ahora vamos a entrar al tema, como decíamos hoy, ¿no? Decíamos que el tema es muy importante, interpretar el tema. Y, y vamos a pensar, y hoy decíamos que, bueno, que la arquitectura, el proceso de la arquitectura es un proceso que abarca a los contenidos, que abarca a los temas, abarca el programa arquitectónico, después entra el proyecto, que es lo específico nuestro, que es lo que estamos haciendo en la facultad. Ese proyecto se tiene que construir, ¿no? Que es una etapa que nosotros en la facultad no podemos intuir, podemos aprender a construir, pero no podemos realizarlo. Y una vez que está construido, empieza el uso de ese espacio. Y una vez que empieza ese uso lo va transformando, ¿no? Y lo va cambiando, inclusive lo va poniendo en crisis y va teniendo la posibilidad de diferentes usos, ¿no? Y después aparece como el reciclaje. O sea que todo es un proceso, que es lo que nosotros tenemos con arquitectura. La arquitectura no es solamente el proyecto es una de las tantas actitudes que tiene el arquitecto, ¿no? En este caso, puede haber arquitectos armando el programa, puede haber arquitectos eligiendo el sitio, puede haber arquitectos proyectando, puede haber otro tipo de arquitecto que construya y otro que usa. Y esa definición del proceso hace que uno vea la arquitectura como una definición más compleja, como una dialéctica entre el ámbito y la actividad. O sea, hagamos por ahora el ejercicio teórico de decir, bueno, dejo la actividad, dejo a esa chica patinando en ese piso, en ese Club de Avellaneda, que ahora vamos a ver, es una película, La Luna de Avellaneda, y cambiémosle el espacio, ¿no? Y ahí se va dando la arquitectura, ¿no? O sea, esa actividad que se da, esa situación de esa clase de patín que está en la película, se puede dar tanto en el espacio generado en este club, con esas vigas de hormigón, porque seguramente arriba hay una losa, o se puede dar tanto en el espacio de Herzog y de Meuron que vamos a ver. Entonces, es tan importante y entender la actividad que va a conformar ese lugar como el diseño del lugar mismo. Acá traíamos una situación muy actual que nos está pasando en este momento y que es una película que se la recomiendo ver, de Campanella, que creo que es del 2004, que está protagonizada por Darín. Se llama La Luna de Avellaneda. La Luna de Avellaneda, el argumento, es un club social y deportivo, ahí está el título, tal cual el programa nuestro, de Avellaneda, de un barrio, de un sector con Urbano Sur, y que antes la crisis, una crisis terminal del club, ¿no? Ocasionada en 2001, le ofrecen poner un casino en el club. O sea, vender el club y poner un casino. Bueno, entonces, a pasar la otra, Francisco, a ver, claro. Le ofrecen poner un casino y bueno, entonces toda la película es un poco entre la tensión que hay, es más actual que nunca, porque hoy estamos en la misma situación, entre el club de barrio que no puede mantenerse porque le aumentan los servicios, le aumenta el impuesto municipal, la cuota cada vez va bajando y los socios se van borrando, no se puede mantener, las actividades que dan son reemplazadas por otros qué sé yo, gimnasios más chicos, que se ponen más de moda, y bueno, y entonces toda la atención es del protagonista, creo que es Darín, y que trata de mantenerlo, ¿no? Y en cierta manera, esta imagen con la gotera, ¿no? La decadencia del edificio tiene que ver un poco con toda esa decadencia y esa idea de que la gente de querer mantenerlo. Y esto lo traigo también a colación porque cuando uno está pensando en arquitectura, y está pensando la forma que le doy, está pensando, también tiene que ir pensando en el futuro, cómo ese edificio se va a mantener y cómo se va a usar. Entonces también es parte de ese proceso, no es que el arquitecto haga el proyecto, hace el proyecto, lo entrega y se desentiende. El edificio sigue viviendo. Entonces, el acierto y la sabiduría del arquitecto en elegir el tipo de estructura, en elegir el tipo de cerramiento, en elegir el tipo de aventanamiento, tiene que ver con la futura vida útil y el uso que va a hacer ese habitante del barrio y del club.
Y este artículo, el Luna de Avellaneda es del 2004 y es tiene que ver con la crisis del 2001. Este artículo es del sábado del diario El Día. ¿No? Estamos en el tiempo real. Ahora, los clubes de barrio ya habían entrado en una crisis enorme con el aumento de las tarifas. El aumento de las tarifas, a veces, imagínense lo que consume un club de barrio por lo que es la luz, sobre todo la luz, sobre todo el gas, la calefacción de algunos sitios, y hoy están agobiados porque, digamos, está solamente el 20% de los asociados está pagando la matrícula, y además toda su pequeña entrada que tienen son los cursos que dan, ¿no? El abono a la clase de taekwondo, el abono a la clase de básquet, el abono a los cursos a la entrada a la biblioteca. En cierta manera está en una crisis, y esto, sin lugar a duda, esta reflexión me parece que tiene que ver con la racionalidad que uno puede entender el proyecto. Y acá es donde uno va en esta relación para cerrar, ¿no? Entre la actividad y el ámbito, ¿no? En estos ejemplos que estamos viendo, en estos clubes de barrio que se fueron generando prácticamente sin arquitectos, ¿no? Y la necesidad de que nosotros estemos en contacto y empecemos a meter nuestros proyectos en estos ámbitos, pero fíjense qué importante, qué valor que tiene la actividad, porque en esos chicos de la izquierda generando ese baile, o en el partido de básquet, en realidad lo importante acá es la actividad que se está dando, y la arquitectura pasa a ser una envolvente. Por supuesto que tiene que ser mucho mejor de lo que estamos viendo, pero tenemos que entender que nosotros con nuestros proyectos tenemos que también entender la actividad. Fíjense, este es el Club Meridiano Quinto, en la calle 67 y 17 y 18, por ahí. Fíjense qué interesante ese espacio donde está el bar y el buffet, que está como en el corazón de Manzana. Prácticamente en ese espacio es un lugar. O sea, no hay arquitectura, es esa parra con las mesas que en verano se usa, con esas luces, y tiene la importancia del lugar. Y ese lugar se genera con la gente que se apropió de ese lugar y va a ese comedor y va a usarlo. Lo mismo pasa con el gimnasio, ¿no? Y cómo la gente se apropia a pesar de la mala calidad de la arquitectura, ¿no? Entonces, un poco es muy importante agregar a el concepto de arquitectura, dada por esa dialéctica entre el ámbito y la actividad, pensar las dos cosas. Nosotros mejorar desde el proyecto, el ámbito, pero también entender que ese espacio va a tener esa flexibilidad. El otro concepto es la flexibilidad de uso. Entender que un mismo espacio, fíjense cómo cambia este mismo lugar. Esto es el Club Atenas. ¿Cómo cambia este espacio? Es el mismo espacio. Como hay un acto político a la izquierda, con el estrado, ¿no? Creo, ¿no? Que es un mitin político, ¿no? Da una conferencia a un candidato, pues una clase, y cómo cambia en un recital, creo que era de La Vela Puerca o de Divididos, ¿no? Y cómo cambia ese ámbito, y cómo uno tiene que pensar la flexibilidad para que ese lugar, de una manera, de día, le pueda entrar luz cenital, ¿no? Pueda tener acústica, ¿no? Pueda tener movilidad en algunos puntos. Podemos ver cómo uno puede trabajar con cielos rasos que se muevan, o escenarios que se corran, ¿no? En ese sentido, Manuel es un especialista, que es escenógrafo, les puede dar una mano, ¿no? Sí, porque es eso, ¿no? Y cómo ese espacio de repente es la cancha de básquet, bueno, pasa en el Estadio Único, ¿no? Estadio Único, uno ha ido a ver a 360 YouTube en 360, y a la semana después sale el estadio, se mete el pasto y juegan al fútbol. Bueno, eso es un poco, es un poco esa idea de que se supera el concepto funcionalista, ¿no? Y un mismo lugar puede ser esto, puede ser recital de La Vela Puerca, pero al mismo tiempo puede ser un partido de básquet. Me parece que ese es un concepto enorme, y que hoy las tecnologías van a dar posibilidades. Hay una famosa obra que no olvidamos de ponerla en la bibliografía, y es un edificio que se llama el Fan Palace, de Cedric Price en Londres, ¿no? Que también es un edificio que tiene unas grúas adentro, y que esas grúas interiores mueven la escenografía y transforman
el edificio, ¿no?, según las necesidades, en una exposición de arte, lo transforma en un estadio para el básquet. Bueno, el Luna Park. En Luna Park va a haber un recital, va a haber patinaje sobre hielo, va a haber un partido de tenis, va a haber un mitin político. Bueno, un poco ese es el concepto también del club social y deportivo, además para que el club pueda mantenerse, que puedan entrar plata tanto para lo deportivo, tanto para lo cultural, tanto para lo social. El otro tema importante, pasa atrás, Francisco, digo dos palabritas de esa, es el espacio público, el espacio urbano. En Atenas, bueno, el terreno es chiquito y está sobre la línea municipal. Cada vez que hay un acto, un escenario, hay que cortar la calle. O sea, es el espacio urbano, ¿no?, necesario para que ese estadio, lo mismo pasa en gimnasia, en el estadio polideportivo de gimnasia, cada vez que hay un acto, un recital, la calle se corta. Es lo que pasa en estudiantes, en los clubes, en el estadio de estudiantes, se corta la calle 1. El espacio urbano, ¿no?, como la actividad del edificio se expande al espacio urbano. Quizás haya que pensarlo, no es lo óptimo, pero en el caso nuestro, pensar eso, ¿no?, que es raro pensar que va a haber una puerta sobre la línea municipal, siempre hay una plaza, un espacio urbano que antecede por la cantidad, ¿no?, y por la dinámica. Durante el día de semana entran y salen los que hacen deporte, no tienen problema, pero en el estadio, en un momento, uno encuentra 1000 personas tratando de entrar y salir al mismo momento. Pasá a la otra, ahora sí. Bueno, por un lado es esta idea que nosotros consideramos la arquitectura como el ámbito y la actividad, interactuando. Tengo que entender la actividad que voy a meter en ese ámbito, pero al mismo tiempo también tengo que diseñar un ámbito superador, tengo que diseñar una arquitectura superadora, tengo que diseñar una obra de arquitectura de calidad, tengo que entender una estructura innovadora, tengo que pensar la calidad de arquitectura. Entonces, solamente se va a dar la verdad y la validación de la arquitectura cuando entendí la actividad por un lado y generé un ámbito de calidad por el otro. En esa simbiosis se da la verdadera arquitectura. Lo que vimos anteriormente, diríamos, es pura actividad, sería la interpretación de un sociólogo, es una actividad enorme, buenísima, pero le falta la calidad del ámbito. Ahora, si yo me quedo en el ámbito puro también, y no entiendo la actividad, me quedo en un formalismo, me quedo en un espacio sin contenido, sin uso. Entonces un poco, ahora vamos a entender que de la tipología que vamos a hacer, podemos entenderla también como, bueno, un gran espacio, una gran cubierta, ¿no?, que tiene esas grandes luces, ¿no? Tengo que entender una estructura, tengo que tener una forma que me tiene que cubrir, no sé cuánto, de repente 15, 18 metros, por ejemplo, que vamos a tener que cubrir por la proporción de la cancha de básquet, es una estructura importante. Y por otro lado, va a haber cosas que pueden estar, como Le Corbusier en el pabellón de Zúrich, que pueden tener otra lógica, cajas más pequeñas, donde puedo tener las aulas, puedo tener el bar, puedo tener la biblioteca. Entonces, ahora, yendo a lo específico de la forma arquitectónica del espacio, uno puede entender el programa como edificio que sí, bueno, puede ser un gran espacio, una gran cubierta que contiene otros programas más pequeños, y con esta maestría de esta obra de Le Corbusier, ¿no? Y hay una familia de obras de arquitectura que entienden a la arquitectura como esa suma de un gran techo, una gran cubierta, y ciertos lugares que tienen otra lógica que están por debajo, ¿no? O sea, un edificio dentro de otro edificio, vendría a ser el concepto. El anterior es el pabellón del hombre nuevo de Le Corbusier, y este es un hospital en Corrientes, o sea que también trasciende la idea de espacio a la idea del tema y del programa. ¿Qué hace Amancio Williams en el hospital de Corrientes? Dice, bueno, Corrientes es un lugar muy caluroso, entonces me genero esos famosos paragüitas de hormigón, ¿no?, inspirados que se hacen en la Johnson de Frank Lloyd Wright, y me genero ese sistema como si fuera un bosque, y debajo de ese bosque armo el hospital con la lógica que tiene el hospital. Pero yo podría armar, vamos a ver ahora el proyecto de Herzog y de Meuron en Río de Janeiro, puedo armar un gimnasio, puedo armar un club social con este mismo proyecto. Y vamos a ver cómo Foster, inspirado en Amancio Williams, totalmente inspirado en él, genera, ¿no?, lo que fue un banco para el edificio ciudad, el Banco Ciudad, y después
a Macri le gustó muchísimo el banco y se mudó la sede de la sede porteña. Pero como un edificio fue pensado primero, inclusive como banco, del Banco de la Ciudad, y después terminó siendo la sede del gobierno porteño, ¿no? Que les recomiendo cuando poder ir a visitarlo. Y también ese es el concepto de Amancio Williams, exactamente, ¿no? El gran techo, esa gran losa que tiene una lógica, tiene una estructura, tiene un sistema y una luz estructural diferente, en este caso este edificio, a la luz que tiene, por ejemplo, las oficinas están abajo. Hay un módulo de 8x8 de oficinas de las losas y hay un módulo de 16x16 para el techo de arriba. Lo mismo el Palacio de Justicia de Chandigarh de Le Corbusier, ¿no? También tiene la lógica de ese gran techo de hormigón y las oficinas de los magistrados abajo. Y el edificio que lo agregamos en la bibliografía este año y que también después los vamos a ver, que es de los arquitectos suizos Herzog y de Meuron, que es un club social, un contenedor dentro de una favela de Río de Janeiro. Clarísimo, hay un edificio con un gran techo metálico que tiene una lógica y un edificio abajo hecho en el bloque de hormigón que tienen otra lógica que es el que articula la geometría del terreno. Y la arquitectura argentina tiene ejemplos fabulosos de esto. La escuela de Vidinós de Córdoba, la escuela esta que tenemos acá abajo, la escuela de Soto y Rivarola en Misiones, ese gran techo que protege la sombra, tiene una luz de hormigón, ¿no? El estilo totalmente inspirado en Chandigarh de Le Corbusier, y las aulas de la escuela abajo, las aulas de música, el Zoom, o arriba es el corte del hospital de Corrientes de Amancio Williams que vimos anteriormente, ¿no? Esa idea de un edificio dentro de otro, ¿no? Me parece que es una idea, es un partido arquitectónico para traer y para desarrollar en este tema, que fue un poco también el objetivo de haber elegido el tema. Podemos ver cómo inclusive otros arquitectos y cómo compañeros de ustedes de otros años entendieron esa complejidad. El otro tema tiene que ver también con lo que decíamos con el funcionalismo, y la forma y la función. Y bueno, uno puede entender el tema como ese gran techo y abajo los elementos, pero también puede separar las partes, como hace Alvaralto, ¿no? En donde tiene que un programa parecido al nuestro. Por un lado tengo una gran luz, un gran espacio de uso común, un auditorio, un Zoom, un lugar donde es el centro del problema, y por el otro lado tengo las oficinas, esto es un centro cultural, ¿no? La Casa de la Cultura de Helsinki, sede del Partido Comunista de la década del 50 en Finlandia. Un gran estadio, un gran lugar de uso público. Me acuerdo cuando fuimos a visitar, había un recital de heavy metal, ¿no? Imagínense lo que era un heavy metal finlandés, ¿no? O sea, que era un teatro, pero al mismo tiempo recitales, y por otro lado oficinas, ¿no? Como el caso nuestro, ¿no? Oficinas, aulas, oficinas de cierta manera del partido, la biblioteca. ¿Y qué hace Alvaralto? Separa en dos cuerpos diferentes, hasta con forma y materiales diferentes, y lo une por una plaza de acceso, un espacio nuevo público, ¿no? También es otra alternativa dentro del problema. ¿Cómo puedo entender el problema, ¿no? O una gran cubierta, un gran techo, un gran edificio que abarca abajo las diferencias programáticas, o también puedo partir el programa en las partes parecidas, en lo pequeño y en lo grande. Y esto es lo que nosotros llamamos funcionalismo expresivo, o cómo a partir de la riqueza de la función puedo generar formas diferentes. Un maestro de esto, siguiéndolo a Alvaralto, es James Stirling, en donde tiene que hacer una facultad de ingeniería, y el tipo ¿qué hace? Es vivísimo, agarra el programa y lo parte en todas las partecitas que pueden expresarse al exterior en el edificio. Entonces uno pasa por ahí y entiende el edificio en las partes. Es genial lo que hace, ¿no? Hasta la chimenea, las circulaciones, las aulas, las oficinas, los dos auditorios con los dos tamaños, los talleres, todo se expresa en la forma arquitectónica. Fíjense qué manera diferente, que eso tiene que ver con el contenido formal que ya le quiere dar, o cómo interpreta el programa el arquitecto. Fíjense, Amancio Williams, ¿qué hace? No, define una forma, un gran techo, lo mismo hace
Foster en Buenos Aires. No, define un techo que unifica todo y debajo del techo meto toda la variedad de los elementos. Alvaralto, Stirling, ese funcionalismo expresivo, dice, no, voy a usar la forma, entonces voy a armar una composición dificilísima, porque te puede quedar una quimera, ¿no? Cuando empezás a meter esta forma. Tenés que tener una maestría de cómo componer, ¿no? Y cómo expresar los elementos del programa en una composición. Sigamos, ¿no? Esto lo mismo pasa, ¿no? Este es un ejemplo de San Juan, de un estadio interesantísimo por la forma, que también, ¿no? O sea, tiene algo de icónico, y si ustedes lo analizan, lo que aparentemente podría ser una forma caprichosa, pero en cierta manera tiene una cierta lógica, ¿no? Porque seguramente ese plano inclinado es la contraforma de las tribunas, y esa contraforma de la tribuna le sirve al arquitecto para dar techo a un escenario abierto, público de esa plaza. Exacto. O sea, además logra un edificio, en cierta manera, icónico, ¿no? Porque es diferente al resto, es lo que hoy decíamos, ¿no? Es el estadio municipal, pero al mismo tiempo no es un galpón igual a una industria o a un taller, o sea, tiene una idea formal, una intencionalidad estética que es también parte de la arquitectura. Cuando se abre esa aleta de costado, ¿no? Que se está abriendo, ¿no? Exacto, ahí. ¿Qué está haciendo? Bueno, está cubriendo seguramente a la gente que está haciendo la cola para entrar, y al mismo tiempo genera una doble altura sobre el piso de la grada y adentro. Bueno, aparece aparece una razón de ser de la forma, eso es lo que voy. Y también aparecen diferentes gustos o diferentes ideas arquitectónicas. Pasar que viene, que también es otro gimnasio, también, y el arquitecto acá, ¿no? Fue mucho más, digamos, más minimalista, ¿no? De cierta manera, y buscó otra forma. O sea, cómo cada arquitecto, de acuerdo a su subjetividad, de acuerdo a su intencionalidad estética, de acuerdo a lo que piensa que debe ser la arquitectura, reinterpreta la forma. O sea, fíjense que tanto puede ser tan válido ese gimnasio como si fuera una piedra tallada que vimos anteriormente, como este que tiene la lógica de la racionalidad, la lógica del sistema, la lógica de esa idea minimalista, y cómo seguramente juega con el vidrio, ¿no? El vidrio abajo y el vidrio arriba. Es una composición neoplasticista, esto no podría ser, ¿no? El vidrio que aparece arriba trae la luz, y el vidrio que aparece abajo con la entrada. Exactamente. Y ahora vamos a ver, diríamos, un problema estructural también, que es interesante para ver. Vamos a ver dos ejemplos de dos arquitectos que están muy, muy cerca, que son Herzog y de Meuron y Livio Bacchini, que son ahí Livio es del norte de Italia, Suiza italiana, y los Herzog y de Meuron son de Basilea, de Suiza, en donde la cubierta es plana. La cubierta es plana, o sea, que es posible tener en estas luces, tener un techo plano. ¿No? Me estaría sacando la complicación de la forma de la cubierta, ¿no? De la forma metálica, diríamos, o la forma, en este caso, de hormigón. Es muy sencillo este primer ejemplo, ¿no? Que un poco ahí decimos que es forma y función, y lo que hacen los Herzog, en un sentido más totalmente minimalista, en el sentido que, bueno, que arman un edificio bajito, chiquito, con este gran alero, que es el edificio que contiene los vestuarios y que en cierta manera está conteniendo estas actividades. En el caso de Alvaralto la ponía en esa placa de aluminio, ¿no? Esas actividades que pueden tener otro tipo de luz, una luz más pequeña, y también pueden tener otro tipo de métrica. Entonces parte del programa. Y la caja grande, esa caja negra que está atrás, ¿no? Que es la caja de donde están las canchas del estadio, y que también estructuralmente tiene un estudio, ¿no? Lo que yo quería traer acá era un poco cómo resuelve la estructura, y cómo ese espacio se conforma en función de ese tipo de estructura, y qué es lo que hace para, en cierta manera, trabajar sobre una malla, como si fuera una malla que está bordeando el estadio. Después, ¿se acuerdan? Hay un famoso proyecto que es en Beijing El Nido,
Y en cierta manera el nido del estadio ese de Herzog y de Meuron también tiene que ver este sistema estructural que usa acá. Esta galería, después aparecen estas cosas que se puso mucho de moda, que está como, el hormigón está como impreso, ¿no? Con estas cositas que son como unos dibujos, y bueno, que es un poco de decoración, bueno, pero que hace a la anécdota del proyecto. O sea, que tanto el piso como el techo, esa elección de Mies van der Rohe de los dos planos genera esa simple galería que si no sería una Lego. Pero un poco lo que voy es un poco que también, a la larga, el oficio, nosotros tenemos que tener una modulación, tenemos que tener una estructura, tenemos que tener un ritmo, ¿no? Y acá lo que me parece interesante es ver cómo el programa grande y el programa chico, nosotros tenemos también el estadio y el Zoom, o el aula, taller, cómo de cierta manera pueden estar continuos, ¿no? Como se ve en la planta, y se pueden integrar, ¿no? Este es muy sencillo, pero a ver, ha pasado otra, Francisco, lo que yo quería mostrar acá es la estructura, cómo, diríamos, trabaja con unas grandes vigas planas, ¿no? Son vigas postensadas, se traen con una grúa, son como las vigas de un puente, ¿no? Planas, ¿no? Que deben tener, después habría que ver, pero qué sé yo, tendrán 1 metro, 1 metro 20, 1 metro de alto, sí, 1 metro 20 de alto. Es plano el techo, ¿no? O sea que uno sabe que esta luz se puede cubrir, a eso iba un poco la idea. Pero lo que hace es el apoyo, ¿no? Digamos, o sea, el tipo lo que hace, entra al mercado, uno si entra ahora a la empresa esta de postensados, hay una viga de 30 metros de luz que se vende, está, y mide 1 metro 20, me parece 1 metro 30. O sea que esa viga está. O sea que lo que hicieron los Herzog, dicen, bueno, hay un sistema que ya está, no lo invento. Ahora, ¿cuál es la creatividad? Bueno, el sistema de apoyo. El sistema de apoyo son esas B, o sea, desaparece la columna, ¿no? Porque imagínense que si hubieran columnas hubiera sido... Entonces con ese sistema de B voy viendo que, porque no se olviden que ahí va a haber gente mirando el partido de básquet, igual voy a tener que estar esquivando la columna. Pero lo hacen para evitar también la luz. Si hubiera pasado la estructura por fuera de las gradas, hubiera tenido menos luz. Bueno, y este es un problema puramente arquitectónico e ingenieril. Sin lugar a dudas, el día que nosotros vamos a construir este estadio, vamos a tener que trabajar con un ingeniero palmo a palmo. Por suerte, ahí a 2 cuadras vive Santiago Maistegui, así que lo podemos ir a consultar. Es un ingeniero muy bueno. Bueno, digo que acá es donde se abre también el campo, que tiene que ver con lo que nosotros, y Francisco lo sabe muy bien cuando les contó el trabajo final de carrera, en donde nosotros tenemos que, sin lugar a dudas, este tipo de trabajo va a necesitar el asesoramiento de un estructuralista. Va a ser muy importante trabajar con un ingeniero, no a esta instancia en tercer año, pero sí, pero uno tener ideas, por esto la idea de esta charla, de qué tipo de estructura puede haber. Livio Bacchini retoma la idea de, sin lugar a dudas, la idea parece un Partenón griego, ¿no? Es de un neoclasicismo extremo, el proyecto de Livio Bacchini, pero lo que lo traigo es cómo genera esta gran luz con un casetonado, que también es otra posibilidad estructural, ¿no? Es un techo plano directamente, y a diferencia de esas B que Herzog de Meuron resolvía para abrirlo, acá coincide la estructura con el cerramiento, y fíjense que la idea es tan pura de ese volumen que ni siquiera le pone puerta, o sea, para entrar uno entra por abajo, o sea, para mantener esa caja perfecta, prácticamente como si fuera un Partenón, ¿no? Que bueno, nosotros tenemos ahí detrás de la facultad el Partenón, el símbolo también del gimnasio, el símbolo de la salud, ¿no? También la cultura griega llevaba, en este caso lo combina con una estructura premoldeada, prefabricada, totalmente contemporánea y una alta tecnología, ¿no? Hay que tener una alta tecnología para armar este edificio, y acá coincide perfectamente cada uno de los nervios de ese casetón con cada una de las columnas. Al mismo tiempo esas columnas, ¿no? Se transforman en el cerramiento del edificio. El Herzog y de Meuron, fíjese qué diferente, ¿no? Y esto es la sabiduría de
de un buen arquitecto, como el tipo les toca trabajar en Suiza o en Alemania, hacen ese estadio que vimos recién, y como ahora en una favela en Río de Janeiro, eh, diríamos, con una forma determinada del terreno y un programa determinado de terreno, estos arquitectos entienden, ¿no?, la tecnología del lugar, entienden que lo que ahí se necesita es una gran plaza cubierta, ¿no?, y retoman sin lugar a dudas esa idea, decíamos, de Le Corbusier, esa idea de Amancio Williams, de ese un gran techo y una serie de volúmenes libres abajo, ¿no?, que tienen otra lógica, que son las aulas, son los lugares de reunión, ¿no? Acá se da como una simbiosis entre la forma del terreno, sin lugar a dudas a nosotros también, la forma y el tamaño del terreno nos va a condicionar la forma final del edificio, ¿no? Y entonces el terreno tiene una forma plana hacia una de las caras y una forma que el techo se faceta. Y fíjense cómo también la tecnología, el bloque que se usa en las plantas de abajo con los equipamientos más urbanos, puede adoptar formas curvas y se puede acomodar a la forma curva del terreno, pero la tecnología de arriba, la del hierro, que es sistemática, no puede tener la forma curva y se faceta con esos recortes, ¿no? Me parece que es una obra muy sencilla, muy barata, y cómo se puede hacer una excelente obra de arquitectura con la tecnología apropiada, ¿no? También, de la misma manera que usaron una estructura, diríamos, del mercado. Estas estructuras son las estructuras industriales que en cualquier fábrica de Brasil se construyen, ¿no? Utilizan eso, pero se entiende, se combina de una manera, de una maestría enorme, y de vuelta, cómo se imagina el ámbito y la actividad. Es excelente este proyecto, porque entonces, ¿cómo puedo armar un excelente proyecto con pocos recursos? Un poco sería el, el mensaje, ¿no? Fíjense cómo articula la plaza, la cancha de básquet, es una verdadera plaza abierta, cómo tenemos las gradas, cómo se absorbe el desnivel del terreno y cómo otras actividades de reunión se van dando en esos círculos, en esas salas de lectura, esas salas de uso, ¿no? Para este equipamiento urbano dentro del barrio, dentro de una favela. El otro, pasar a la otra. Bueno, siguiendo en esta línea de club social y deportivo, también en Brasil, en San Pablo, Lina Bobardi, tiene que hacer un proyecto que es formidable, que es un centro cultural donde aparece un área, es una antigua fábrica, que ella decide reciclarla, mantenerla tal cual está la fábrica, con toda la actividad cultural adentro de la fábrica, y entonces, para dejar intacta la fábrica, para no demolerla, comprime el área deportiva, ¿no?, en un edificio en vertical, de hormigón también, ¿no?, donde pone son gimnasios, unas salas, un gimnasio arriba de otro, ¿no? O sea, son 4 gimnasios en vertical. O sea, me hace acordar, no tiene nada que ver el proyecto, pero me hace acordar el proyecto de Francisco, ¿no?, donde pone la pileta arriba del gimnasio, ¿no? Entonces se va en vertical el proyecto, que es otro de los temas que podemos ver, ¿no?, que también es interesante. Y cómo arma un edificio interesantísimo, ¿no?, unido por esos puentes rampas, ¿no?, donde está, por un lado, también nos puede hacer acordar al funcionalismo, al proyecto de Stirling, ¿no? Pongo todas las salas apiladas y las expreso por los que son. Por otro lado, pongo todos los vestuarios y los baños apilados, todos los servicios por el otro, y por otro lado la torre del tanque de agua de todo el complejo, ¿no?, con las necesidades que tiene de uso todo este complejo. Me parece que también es muy interesante cómo compone esa peatonal que estructura el proyecto, ¿no?, esa peatonal que pasa de lado a lado del terreno y pasa exactamente ahí, ¿no?, me deja intacta la fábrica. En la fábrica meto toda la actividad cultural, y acá está el programa nuestro. Quizás la actividad cultural acá sea más grande, pero este es el tema nuestro, ¿no? Las canchas de básquet por un lado y el programa social y deportivo. Y lo que es interesantísimo
cómo se completa la obra de arquitectura cuando aparece el uso y la actividad. Vamos a ver algunas fotos, fíjense lo que es la gente apropiándose del lugar y usando el lugar. Este es el éxito de un arquitecto, ¿no? Un arquitecto termina de validarse cuando la gente entendió que lo que quiso hacer era lo que se quería hacer. Y ahí se valida la arquitectura. Muchas veces uno ve en revistas o uno valida de antemano cosas que no sabe si realmente funcionan o no funcionan. Entonces, esta es la verdadera arquitectura. La arquitectura en uso, la arquitectura del ámbito y la actividad en un mismo espacio y un mismo tiempo, ¿no? Son formidables las fotos de la gente apropiándose de este lugar y usándose del lugar. A mí me interesa, por ejemplo, cuando uno ve el Club La Alborada, por ejemplo, y bueno, está bien. Uno dice, bueno, le falta arquitectura, pero la gente lo usa y lo ha validado, por ejemplo, o otros clubes de barrio, ¿no? Un poco, acá es donde uno encuentra la verdadera arquitectura, en estos casos como el de Dina Bobardio, donde por un lado tiene la validación en el uso por el ciudadano común, y al otro lado la calidad arquitectónica que el arquitecto le puso, ¿no? Solamente ahí uno puede decir es una excelente obra de arquitectura. Otro arquitecto interesantísimo, que está bien, es una época muy metida del posmoderno, pero que no se equivoca, es César Pelli. Y César Pelli tiene que hacer un programa parecido al del trabajo final de carrera de Francisco, muy parecido. Es un estadio con una pileta. No se animó César Pelli a hacer lo de Francisco, de meter la pileta arriba, lo hace en planta, además tenía terreno. La Universidad de Chicago le dijo, no, es muy caro, César. Le digo, no, además no sabemos si va a funcionar. Y no se animó. Bueno, entonces un programa, ¿no? Por un lado, una pileta climatizada es para la Universidad de Chicago, por otro lado, un estadio de básquet, ¿no? Y por otro lado un gimnasio de aparatos, y por otro lado unas salas de uso culturales. Lo que hace Pelli es muy a lo que era un poco lo de la arquitectura y la posmodernidad de esa época. Es, bueno, por supuesto, partir el programa en dos, de manera funcional, lo que haría el funcionalismo expresivo, lo que haría Alvar Aalto, lo que haría Stirling, lo parto en dos al programa, expreso por un lado la pileta climatizada, expreso por otro lado el estadio de básquet, genero este tambor que es el hall de acceso, genero una plaza, es interesante, la plaza de acceso que es un poco el remate del campus de la Universidad de Chicago, esa plaza. ¿Y qué hace Pelli? Dice, bueno, vamos a usar el techo, voy a hacer como una tecnología apropiada. Dice, bueno, tomo la idea del galpón, de la catenaria, del parabólico, y, y encima para que sea más esbelto todavía, más liviano, lo cuelgo. O sea, le evito también el apoyo, ¿no? O sea, le saco, exactamente, con esos tensores, fíjense en lo que es lo esbelto que es la viga esa que toma esa luz. Es una luz importantísima la que tiene. Bueno, y ahí un poco también entra en otra complejidad. Fíjense qué interesante, qué diferente, ¿no? Lo que hace Herzog, lo que hace Livio Bacchini o lo que hace César Pelli, ¿no? En este estadio, ¿no? Esta es la cancha de básquet, ese gran vidrio, ¿no? Prácticamente como que el techo estuviera en el aire, ¿no? Prácticamente cuando está dentro de ahí, uno ve el vidrio adentro, prácticamente da la sensación que el techo flota, ¿no? Bueno, y acá es donde, de vuelta, yo digo, acá es donde verdaderamente ocurre la verdadera arquitectura, un espacio pensado con la proporción, con la riqueza espacial que está pensado el espacio por un gran arquitecto, y al mismo tiempo un uso y una gente que lo puede usar, y además que ese espacio sirve, se puede usar para lo que fue pensado, ¿no? Un poco ahí no se da esa dinámica. Más allá de que uno le puede gustar uno, le puede gustar otro, ¿no? Si uno se hace hincha de los Herzog o se hincha de Pelli, en cierta manera nosotros, en nuestro taller, nos gusta ser abiertos y no tener ninguna línea cerrada. Lo que estamos pensando es que tiene que haber una arquitectura de calidad y que tiene que estar entendido en una lógica propia esa dialéctica entre ámbito y actividad. Para mí es muy interesante también generar una teoría con nuestro propio hacer, ¿no? Vamos a ver ahora dos, me parece que son proyectos o tres proyectos de unos gimnasios que hicimos en cuarto año, mediano quinto,
y gimnasios que vimos también en tercero, en el 2018. Este es un club barrial que hicimos en Meridiano Quinto, incorporado al trabajo de sexto año. El sistema era un club de barrio, justo enfrente a la estación de Meridiano Quinto, ¿no? Y bueno, el primer proyecto, si los vemos acá, vamos a ver que está contenido dentro de dos líneas de placas, de dos líneas de edificios, que era el master plan de sexto, igual que están trabajando hoy ustedes, incorporados al master plan, ¿no? Y en el master plan, este equipo planteaba justamente un club social y deportivo, exactamente ahí, como remate, ¿no? Hacia arriba de la calle 17, ¿no? Como remate de esa calle que es parte de Meridiano Quinto. Allá a la izquierda está la estación, en amarillo, ¿ven? A la izquierda está la estación, exactamente, ahí donde marca Francisco, imagínense, esa es la estación Meridiano Quinto, ¿no? Y fíjense cómo el proyecto se incorpora a la estación a través de esa plaza, de ese parque verde, cómo se incorpora a la estación y cómo después se incorpora a la trama urbana a partir de la plaza. Y bueno, el proyecto de Ignacio, ¿no? Creo que es de Ignacio De Lucci, el autor, cómo entiende, ¿no? Uno podría decir, yo veía, es el concepto de Alvaralto que veíamos, ¿no? La Casa de la Cultura, ¿no? Que hace parte a la izquierda, la parte, como un edificio, la parte cultural, muy claro, ¿no? Ahí está el bar, en la planta baja, con las mesitas, dando esa plaza cívica, y parte en otro edificio, este volumen más grande, con otra luz, con otra lógica, la parte deportiva, ¿no? Nosotros tenemos un poquito más chico, no tenemos, esto era un estadio, era un polideportivo grande, el terreno más grande, y esto era cuarto año. Pero como el criterio funcional, ¿no? que parte unido por un edificio puente, que son las aulas, ¿no? Entonces, muy claro. Fíjense cómo el criterio, el partido, ¿no? Arquitectónico se engloba en entender el programa y también entender el sitio, ¿no? Entender el programa, entender el sitio. Y esto va expresado, ahora pasar a la otra, Frank, bueno, por supuesto la parte del subsuelo, porque la cancha estaba abajo para ganarle partido a las gradas, ¿no? La parte de estacionamiento, ¿no? Era un proyecto un poco más complejo el programa, cuarto año, ¿no? Pero como ese corte está entendido perfectamente las partes, cómo ese estadio puede desagotarse a partir de esa rampa que pone, ¿no? Y cómo se incorpora al master plan de sexto el proyecto, la forma, ¿no? Está clarísimo. Hay un edificio que es el edificio Puente, que está hecho por esa Vierende, que es la parte de aulas, la parte cultural, un edificio más bajo, que es el de bar, el de la biblioteca, y la gran caja del estadio, ¿no? Uno puede decir que este criterio es un criterio de esta arquitectura funcionalismo expresivo, ¿no? Sin lugar a dudas, es la línea esa que veíamos de Alvaralto en la Casa de la Cultura o Stirling, ¿no? De las partes expresas se combinan sabiamente con la proporción de los lugares, ¿no? Aparece ahí a la derecha la estructura, el cerramiento, es un estadio más grande que el que vamos a hacer nosotros, pero bueno, tiene una lógica, tiene una espacialidad interesante, y cómo esos volúmenes se combinan y generan ese espacio tan importante que es ese espacio urbano multiuso, porque es un espacio urbano que Ignacio se lo imaginaba que fines de semana podía ir a una feria, pero también podía estar dibujada una cancha de básquet y se podía jugar al básquet, ¿no? Como el playón del Nacional, ¿no? Que puede tener diferentes opciones, ¿no? La memoria, ahí está clarísimo arriba, ¿no? Los tres elementos, el rojo, el amarillo y el azul, y cómo sirvió, esto un poco a lo que voy, ¿no? Fíjense que me parece que tiene una claridad enorme, cómo sirvió las partes del programa para resolver también formal y espacialmente el problema, ¿no? O sea, con qué sencillez se resolvió en estos tres elementos, resolvió el tema, ¿no? Uno podría decir que es perfecto el problema, cómo resolvió el problema. El proyecto
de Federico, ¿no? De Federico, ¿cómo se llama? Federico Dávalos. de Ábalos. Federico Me quería Dávalos. acordar, quería hablar de Federico, exactamente, de Federico. Bueno, un alumno también muy, muy importante para el taller también, eso por lo que tiene muy bueno un poco la importancia cuando ustedes realmente están trabajando porque están alimentando una teoría. Y fíjense que es una teoría que se va retroalimentando año a año, eso me parece lo importante. Y fíjense la interpretación que hace Federico del tema, ¿no? Que es diferente a la que hizo Ignacio y que es válida también, ¿no? Él aparece, diríamos, esta idea de diseminar el programa, ¿no? por el parque, ¿no? Es como un edificio parque, ¿no? O sea, uno va caminando por ese gran parque urbano que propone Sexto y se va encontrando con las partes, se va encontrando con la biblioteca, se va encontrando con el bar, se va encontrando con el estadio. Y lo más importante de este proyecto es la planta de arriba de esto, porque arriba de esto hay un más 4, ¿no? Que es otra plaza. O sea, hay una gran plaza, ¿no? Que es como si estuviera enterrado, ¿no? Acá se ve el corte, ¿no? Y entonces aparece como una idea topográfica, ¿no? Una idea de que el nivel 0 se mueve, es como un gran parque, y el edificio también se desdibuja como edificio en sí. Como, fíjese qué diferente es la reinterpretación del proyecto anterior y qué válida que son las dos. El edificio es más difícil entenderlo como unidad, ¿no? Es mucho más orgánico el tema, ¿no? Se desdibuja y aparecen unos niveles urbanos, unas plazas públicas en diferentes niveles, ¿no? Me parece tan válida la reinterpretación que hace Federico, aparece esa escalinata, esa plaza, ¿no? Y aparece ese primer nivel, ese más 3, ¿no? Más 4, no sé, no importa, más 350, que tiene que ver inclusive muchos de los proyectos de ustedes, de las viviendas, también tienen ese más 3, más 4 público, ¿no? Que en algunos casos hasta pueden llegar a conectarse, me imagino, ¿no? Algunos proyectos que tienen ese más 4 público, sobre todo había algunos, no, me acuerdo en el proyecto de Daniel, había el proyecto en grupo, en todos los grupos hubo proyectos donde el más 4, el más 350 era público, y bueno, qué importante, este proyecto estaría bárbaro, pues estaría combinando, estaría incorporando al techo, ¿no? Supongamos que el bar fuera un nivel y el techo del bar fue una plaza, o sea, o el techo de la biblioteca, bueno, eso lo vamos a ir viendo también, es posible también esa idea en corte, en donde lo urbano esté en el 0 y esté también, bueno, ya lo vieron, en otros niveles. Me olvidaba de este. Y este proyecto también, después ganó un primer premio en un concurso del Arquisur, y dos concursos ganó primer premio este proyecto, de Ballina Benítez. Está muy, muy bien contado, está muy, muy bien pensado. Y fíjense que este proyecto es una síntesis de los dos proyectos que vimos anteriormente, porque tiene algo del de Federico Dávalos, en cuanto hay como una plaza, ¿no? en otro nivel, y también tiene algo de la pureza tipológica del de Ignacio, ¿no? Acá aparecen directamente una pasante urbana en el 0, está clarísimo, que digamos, ahí está muy, muy entendido la importancia y cómo se incorpora al master plan. Por eso es muy importante, acá está claro cómo se inserta en el master plan. Este proyecto, además, yo le decía a los chicos la manera que está dibujado, evidentemente por eso te ha ganado un premio, dos premios muy importantes, en un Arquisur y en un concurso digital en otro evento. Está muy, muy bien dibujado, muy bien mostrado, y se entiende perfectamente la importancia urbana, ¿no? Cómo continúa la calle, creo que la calle, no es la calle 17, la calle 16 me parece, no importa, ¿no? La que continúa en el proyecto, cómo yo puedo cruzar el proyecto sin entorpecer la actividad. Tengo como una plaza enterrada, -3, que es un poco que la planta muy, muy fuerte del proyecto, ¿no? Es la que integra
gimnasio con esa plaza, el playón deportivo, y cómo de vuelta lo cultural y las otras partes del programa se dividen en la parte de gimnasia y la parte cultural con estos dos volúmenes rojos, ¿no? Después aparece, bueno, acá está clarísima esta parte de uso continuo, ¿no? Continuidad espacial, el puente, imagínense la ciudad que está pasando por arriba, y el corte este urbano, ¿no? Cómo se muestra, cómo se dibuja, ¿no? El corte perspectivado, la ciudad, el verde, las partes del programa, la utilización de los colores, utiliza el ladrillo también como material de protección de la caja arquitectónica, ¿no? Está pensada una materialidad, ¿no? Un poco la estructura metálica, la gran desluz, y el ladrillo, acá está el detalle, ¿no? El ladrillo como cerramiento, esa tecnología apropiada. Hay toda una intencionalidad también de usar mano de obra local, mezclar las tecnologías, por un lado la tecnología de las grandes luces y la tecnología de lo artesanal. Bueno, hay todo una elección también simbólica de los materiales, y acá está la claridad y la simpleza con que está contado el proyecto, ¿no? Parece que vamos a aprender muchísimo de nosotros, ¿no? De lo que uno genera, ¿no? El taller. El taller no existiría sin estos aportes valiosísimos. Y realmente cuando uno los ve, a mí me parece, no sé, no digo que sean mejores, pero a mí me parece que uno puede contar el tema del programa, me parece mejor con este trabajo que con el de los Ejércitos de Morón, que dejaba mucho que desear, ese estadio de Basilea. Me parece que uno tiene un valor enorme en el trabajo. Esto está más cerca de nosotros, ¿no? Más cerca del tiempo. Esto fue el tercer año del 2018. Este es el trabajo de Ana Brandoni, el masterplan de Ana Brandoni, que ustedes escucharon la charla de ella y de Brey también. Bueno, sobre el masterplan de Ana, ellos proponían un club social y deportivo, ahí exactamente donde está marcando Francisco, exactamente. Y bueno, es muy parecido el sistema de lo que estamos haciendo este año, por eso trajimos esta idea. Y metidos, ¿no? Quizás estén más metidos dentro del master plan. En este año elegimos este master plan porque era justamente el master plan que elegía en ese lugar, en esa esquina del ámbito, ahí exactamente donde está marcando Francisco, ese es el terreno. El terreno tenía este condicionante, abría directamente hacia el parque, una de las caras del proyecto abría directamente hacia el parque, y otra de las caras estaba abriendo hacia la calle, la peatonal. Nosotros después, que es un poco a lo que voy en esta clase, cuando tercero hace el master plan, cuando tercero hace el proyecto particularizado, inevitablemente reformula el master plan, porque el master plan es así, el master plan es una idea general. O sea, el master plan, si es bueno, tiene que tener la capacidad de reformular el proyecto. Así que ustedes, ahora les recomiendo, elijan un master plan y no es inmutable, no les va a venir los de sexto y lo van a retar porque lo cambian. Al contrario, usted le pueden meter mano al master plan que elijan, es móvil, así que no se preocupen tanto por de elegir uno, además pueden elegir una mezcla de master plan. Así que en ese sentido quédense tranquilos. Fíjense que cuando tomamos el proyecto, el proyecto se amplió un poco y había una serie de manzanas que había propuesto que desaparecieron porque el club social tomó más tamaño, ¿no? Entonces, un poco, cómo esa idea y esa escala nos va llevando a este proyecto de Martina, en donde también muy claramente, fíjense la sutileza que Martina reinterpreta. Primero, la condicionante es la forma del terreno, que no es un terreno fácil, ¿no? Un terreno, es lo mismo que le pasó a la universidad ahí cuando hace informática, ¿no? Que también tuvo que hacer en un terreno triangular, y yo creo que está mejor resuelto este proyecto que el proyecto ahí de la punta de enfrente, de informática, en el terreno triangular. Y cómo articula, ¿no? Hacia uno de los lados de la cara, diríamos, el gimnasio, lo más grande, lo más difícil de mover, ¿no? De articular, y cómo articula por medio de esos dos ejes las otras, la parte cultural, la parte de aula, la parte de biblioteca. Y cómo genera
de la misma manera que generaba el proyecto de Federico Dávalos ahí en Meridiano Quinto, genera una pasante urbana, ¿no? En el nivel +4, tomada por una escalera y tomada por una rampa. Es muy importante esta pasante urbana. ¿Por qué? Porque es la manera que se accede al estadio, ¿no? Como el Estadio Único de La Plata, se accede por arriba. Y se puede entrar y salir de esa manera, y bueno, y se genera otro cero público. Me parece que estar entendido esto, está entendido el tema, está entendido el proyecto, ¿no? Me parece que es muy importante. Y la generación de esa plaza triangular, muy interesante, que está trabajando, está reinterpretando perfectamente el master plan de Dana Brandoni, ¿no? Ese espacio que los chicos pensaron en el macro escala, se ve enriquecido por este trabajo particular. Y así es como se debería hacer la ciudad. Lamentablemente la ciudad no se hace así, pero así debería ser la ciudad. Debe haber un proyecto para un área, llámese municipio, llámese, eh, no sé, agencia planificadora, y cada uno de los proyectos lo que hacen es reinterpretar y enriquecer ese master plan. Esto es lo que hace, esto suma a reinterpretar. Fíjense en qué escala tiene esa galería, ¿no? Esa recoba en doble altura, ¿no? que va articulando lo grande con lo chico, y la posibilidad que yo pueda recorrer tanto el nivel 0 como ese +350 o ese +4, ¿no? Me parece que se desdobla el nivel urbano, como lo hicieron muchos de ustedes con las viviendas, ¿no? El proyecto en algunos casos, algunos aparecía. Agustina, ¿no? Agustina hace una L también, ¿no? Muy interesante, más sistematizada, ¿no? Podría ser más pariente del proyecto de Ignacio de Lucci que veíamos en Meridiano Quinto, una arquitectura de sistema, ¿no? Hay una racionalidad, hay un mismo sistema que se articula, que doble. Fíjense los dos volúmenes de los servicios, espacio sirviente, espacio servido, y entender, ¿no? Las grandes luces, las pequeñas luces, la pasante urbana, la galería, y cómo queda abierto el edificio al parque, ¿no? Cómo se integra desde lo verde a la plaza polideportiva, y cómo se va articulando de vuelta, ¿no? El nivel de uso arriba, ¿no? Bueno, tiene mucho que ver esto también con el proyecto de Francisco, ¿no? de final de carrera, ¿no? Cuando Francisco plantea ese conector nuevo que después ese conector le servía también para pasar, integrar el bosque con el dique, con la periferia, ¿no? Pasando por arriba de la 122, ¿no? Ese doble sistema, ¿no? ¿no? Ese peatonal que tiene que ver con el parque, y el sistema estructural, en el caso de Agustina, que tiene que ver con las grandes luces, ¿no? Acá es muy sencillo. Es una estructura metálica que también, una estructura metálica que uno la puede encargar a campaña, a cualquier metalúrgica industrializada, y acá la maestría es encontrar el partido, encontrar el programa. Después seguramente este diseño estructural va a necesitar de un cálculo, va a necesitar de un asesoramiento, pero uno tiene, a esta instancia uno tiene que tener una idea, ¿no? Es decir, bueno, una estructura metálica que se combina con una estructura de hormigón, que es una luz de hormigón, lo grande, lo pequeño, ¿no? Y va generando estos espacios que tienen que ver con lo grande y lo chico. Acá volvemos, acá yo voy a mostrar, creo que esto el año pasado ustedes lo vieron, que era el CONEX, y otro concurso, que un poco la idea es ver un poco la impronta de trabajar de un edificio complejo entre medianeras, ¿no? Cómo tomo las medianeras y cómo tengo que entender que me estoy metiendo, estoy completando una manzana, que era lo que decía Manuel hoy, ¿no? Me estoy metiendo un bicho bastante grande, como un gimnasio, acá una sala de espectáculos multifunción, me la estoy metiendo en una escala que es residencial, ¿no? Pero en el barrio del Hipódromo hay, y en ese sentido está bueno el barrio, hay muchas escuelas, o sea que es un tejido mixto entendido, ¿no? Y cómo de repente aparece este gesto, ¿no? Que es esa gran plaza que me da acceso, y en el caso del proyecto nuestro con el BOE que hicimos con Roberto, con Inés, que fue un concurso, ¿no? Que ganó Colindo Testa, que, bueno, que nosotros sacamos un premio, y bueno, como la idea de que esa sala
puede abrirse a la ciudad y ese multifunción se puede usar de diferentes maneras, ¿no? Eso era la parte de atrás del escenario, ¿no? Me hace acordar a la foto que pusimos de Atenas, ¿no? Cuando no tiene ese fuelle, Atenas se abre directamente a la vereda, y como muchas veces hubo, por ejemplo, en Atenas, esa foto que yo puse del mitin político, como no entraba la gente, se abrieron las puertas y había gente en la calle escuchando lo que estaba pasando adentro, ¿no? De qué manera uno puede pensar que ese estadio, en el caso acá el escenario, abría hacia la plaza, exactamente, como eso desembocaba en el espacio urbano. Eso lo vimos en los proyectos también de los estudiantes, ¿no? Todos vieron que todos los estadios abrían ese playón polideportivo y se expandían. Y acá, en otro sentido también, que tiene que ver mucho con que es más de escenografía. En ese sentido, Manuel es un escenógrafo, trabaja en teatro argentino y eso lo sabe perfectamente. La posibilidad de, por medios móviles y la tecnología, de cómo mover un cielo raso, de cómo mover un sistema de luces, ¿no? Una bandeja móvil, un piso móvil, y uno puede bajar y subir y de repente, ¿no? Trabajar en planos inclinados o planos planos, y me parece que eso es muy interesante, ¿no? Ahí nosotros poníamos, ahí nos asesoró Tito Diz, que era un maestro, Tito Diz, que es un escenógrafo, iluminador, y bueno, trabajamos muchísimo con él, y esto tiene que ver con esa idea de cómo un mismo ámbito puede ser, y en ese sentido ustedes también lo tienen que trabajar, cancha de básquet, puede ser espacio de la cultura, puede ser un recital, se puede abrir al exterior, puede cerrar. En este caso el escenario subía y bajaba, ¿no? Entonces el escenario subía y se ponía al nivel de la plaza y me daba toda una continuidad espacial, bajaba y se transforma una sala de óperas o se abría el telón hacia arriba, cielo raso y se podía hacer un concierto de rock, ¿no? Bueno, un poco esa idea que también vamos a trabajar, por eso que es muy importante la flexibilidad espacial y la lectura que uno puede hacer. Y fíjese que este dibujo es muy sencillo, no es nada del otro mundo. Y otro ejemplo también que hicimos, un concurso que es una escuela, un instituto de formación, y tiene que ver un poco con los contenidos también que decía Marco Vinorada, que es cierto, ¿no? Fíjense cómo cambian los contenidos, ¿no? El programa este es una escuela de policía, y cómo los contenidos de la época también van cambiando, uno los puede aceptar o no, pero no, el problema de la policía, ¿no? La policía de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? La obsesión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por tener una policía equipada y una nueva policía, bueno, y cómo los contenidos cambian, ¿no? Que de repente uno dice, bueno, en la década del 60, del 70 era una universidad y ahora estamos haciendo nosotros decíamos en broma, la loca academia de policía. Bueno, pero fíjese qué lindo edificio que le hicimos a la policía. Bueno, una escuela, buenísimo estaba el edificio, donde, está bien, tenían eran unas salas polivalentes, dos salas polivalentes, y donde el techo de esas salas polivalentes era el patio de la escuela, el patio de las aulas. Y las aulas eran planas, pero fíjense que eran planas, pero se podían articular, y podían ser, por ejemplo, tanto un gimnasio como el de la derecha, ¿no? Un gimnasio, un lugar deportivo, o un auditorio, un salón para una clase, ¿no? Con un sistema de sillas móviles o gradas retráctiles, y lo que iba un poco era un poco el corte, ¿no? Que uno puede tener dos niveles, ¿no? 7,50, 8 metros de altura, y el techo de esto, ¿no? Eran unas vigas también, unas vigas tipo la de Herzog, postensada. La imagen de la izquierda es la plaza de la escuela, o sea que el uso de ese techo era una plaza de uso de la escuela, y me gustaba un poco ese corte perspectivado porque es una manera muy interesante también de poder contar y entender el proyecto, ¿no? Y cómo se integraban esos dos salones a través del pasaje peatonal con el parque. Y un poco para ir cerrando, este avance que han hecho ustedes en conceptualizar el sitio, me parece que es muy importante porque les va dando escala de comprensión en dónde están trabajando.
Me parece que es muy, muy lindo todo ese trabajo que hicieron mirando los master plan, los videos de los master plan, y ir eligiendo los master plan, porque nos da una idea de lo que se está pensando a futuro de la ciudad. Eso ayuda, no es que uno tenga resuelto el proyecto con esto, no nos va a dar el partido esta idea, pero un poco ayuda a pensar y a entender todo el sistema de equipamientos compatible con la densidad de vivienda que estamos poniendo, y nos encuadra el tema. Y ahora volvemos a la próxima, que es de vuelta cerramos, como empezamos, ¿no? Que es con la idea de haber dado este camino y de haber conceptualizado ese tema. Me parece que hemos hecho un trabajo fabuloso. Yo decía en la clase de cierre de la primera etapa, yo resaltaba el oficio con que había resuelto tercer año el trabajo de vivienda, ¿no? Un oficio enorme, cómo se articuló con ese terreno difícil, terreno con ese giro a 45 grados, cómo estaba resuelto y cómo habían, el trabajo de vivienda, haber encontrado la vuelta, ¿no? Es decir, bueno, estas tres tipos de vivienda que dimos, la chiquita, la mediana y la grande, ¿no? Que en un momento podría ser un problema de proyecto, y cómo ustedes les supieron encontrarle la vuelta, ¿no? Se vieron poner, bueno, donde me convenían las chicas las pusieron en un lugar, las grandes en otro, los duplex en otro, y eso realmente se mostró un avance enorme en la primera etapa. Después trabajaron con la vivienda individual también, tuvimos trabajos buenísimos de cómo entender la escala de la arquitectura, y cómo poder pensar lo general como la vivienda colectiva, y cómo esa idea se puede apropiar a este trabajo que hicimos de esta vivienda individual. Y bueno, y prácticamente hemos avanzado un montón, hemos trabajado muchísimo, y me parece que este último tema está muy, muy bien encarado. El programa está bueno, tiene escala para el terreno, lo hemos trabajado mucho con los docentes, así que eh, estoy totalmente seguro que vamos a cerrar un muy buen proyecto. Yo sé que ustedes ya están trabajando con algunos ejemplos, ¿no? Algunos referentes, pero me parece que había que generar un poco la conceptualización del tema, y me parece que también podemos seguir ahora proyectando. Vos, Manuel, te dejo la palabra, me parece que van a seguir con un esquicio. A ver, te doy la palabra y el micrófono. Bárbaro. Sí, bárbaro, Horacio. Ahí está Vero también, medio que se ha conectado. Y él estando presente en la clase. No, me La veo a parece, Vicky Horacio, que es pudo verdad, entrar. digamos. Sí, Vicky ahí Hola, pudo entrar, Romina, le ¿cómo costó un estás? poco, pero pudo Hola, entrar. Vero. No, me parece, no, lo comentaba al principio, me parece digamos, el teórico desde el punto de vista de agregarle los conceptos, de ver aparte los trabajos de los otros chicos, también de clubes de referentes, a cómo venimos planteando y lo que los chicos vienen abordando con el tema del máster, ¿no? Esto que decíamos, la idea de una ciudad futura, trabajar en un tejido tradicional, reformular la manzana con el primer trabajo que ya reformula la manzana y empieza a hablar no de esa línea municipal tradicional y de ese tejido, sino donde está la pasante, y ahora se le agrega el equipamiento con otra escala, con otro flujo, ¿no? Pero otra vez, trabajando en esa asociación, me parece que están todos los elementos, más el teórico de hoy, que trae todos los conceptos, y los trabajos de referente que los chicos vieron todos. La idea que se les planteó y que hicieron es observar todos, ¿no? Y ahora, a partir del teórico, a partir de todo lo que tenemos del sitio, del relevamiento, sí profundizar con las ideas que supongo que ya van teniendo, ¿no? Los primeros sensaciones, o ¿no? Lo que tiene que ver el primer trabajo con este lote, el máster. Bueno, a partir de estas primeras ideas, sí profundizar en algún referente ya intencionado con
con las preocupaciones que tienen en resolver el problema del proyecto que les estamos planteando. Así que me parece como que están todas las condiciones como para que ya se lancen un poco a decir que están pensando, ¿viste? Así que me parece que es una vuelta ahora de esta semana que hemos tenido, que han tenido de estudio, de descanso, bueno, encarar la última etapa en este tema que parece que va a ser lindísimo, con el esfuerzo, ¿no?, de todos, porque seguimos en este sistema. Pero bueno, creo que sirvió. Lo bueno es que haya sido grabado, han estado 80 alumnos, con lo cual los otros chicos que no se han podido conectar lo van a poder ver en algún momento, o se los tenemos que decir para que lo vean, que me parece que es muy importante. Aparecieron temas que plantea Horacio que me parece que ayudan mucho, ¿no? Esos espacios exteriores, todo el tema de la comprensión del tema, del programa, de las distintas posibilidades que uno puede empezar a reflexionar, que van a ser fundamentales para que sean el germen de los proyectos. Así que, nada, me parece que después, chicos, por cada uno de sus docentes, les tiramos la pauta para el jueves, para iniciar un poco el proceso de proyecto con un esquicio de ideas ya, ¿no? Me parece que están todos los elementos para empezar a escucharlos y a ver qué están pensando y reflexionando. Creo que estuvo bárbaro. No sé si Sí, alguno quiere decir tenemos un rato algo. más. Tenemos un rato más y está abierto el micrófono, así que a ver, podemos Consulta, está bien. intercambiar. Tenemos un ratito, creo que hasta 8:30, hasta 10:30. Así que si algún estudiante, algún docente quiere aportar algo, o alguna duda, está. Estaría bárbaro que algunos de los chicos, sí, algunos chicos que tengan alguna duda, alguna reflexión, lo que les haya parecido, alguna inquietud, sería bueno escucharlos. Vamos a esperar. Bueno, alguno. Chicos, ¿tienen alguna reflexión, algo que les haya parecido interesante? Es difícil este método, pero bueno. No, un poco, a ver, que era lo que hablábamos hoy antes de abrir la sala, que en realidad es muy importante entender el terreno en función del master plan, en función del trabajo de ellos y Anterior. terminar de completar la manzana, y que eso se va a ir dando en una dinámica a partir de que empiecen a proyectar, empiecen a organizar. O sea que también, a ver, no es que ahora haya que decidir qué master plan elijo, no, tenemos un abanico de posibilidades. Entonces, el master plan así se hace también, son escenarios posibles, bueno, no están construidos, no hay un reglamento ahora, son escenarios posibles. Entonces, nosotros tenemos ese abanico de posibilidades, que son los diferentes master plan. En realidad, casi todos los master plan nos da que la calle 118 es una calle que remata en un parque, y nosotros estamos está haciendo una esquina, que vamos a tener una vivienda de alta densidad enfrente, o sea, vamos a tener vecinos, nos va a garantizar el uso del barrio, que es lo que le pasa a Lina Bogardi en San Pablo. ¿Por qué está lleno de gente ese centro cultural? Porque está lleno de gente, es un lugar de una densidad enorme. Entonces, nosotros estamos garantizando el uso con la densidad de esta nueva vivienda, de este nuevo plan de crecimiento de la ciudad, de esa densificación de la ciudad. Estamos garantizando el uso con esto. Un poco ese es el concepto, y más, con las viviendas que hicimos al lado, ya tenemos usuarios. O sea, por eso el valor de la ciudad, por eso nosotros defendemos la ciudad de esta densidad, o defendemos la ciudad para que las actividades se compatibilicen en esa unidad de vida, en la unidad de espacio. Entonces, ese es el concepto que tienen que tener. No es que haya que elegir un master plan ya.
Cualquiera puede ser master plan, porque todos están re bien, todos tienen que la articulación de la trama, pero sí me parece que es importante pensar si esa calle 118 que remata en esa calle curva que es la que cierra la ciudad, ¿qué va a haber ahí? ¿Lo voy a consolidar como ciudad, como esquina? Posible, ¿no? La consolido como esquina y armo un edificio que me termina de consolidar la manzana y lo público está dentro, es una planta libre, o como ese proyecto de Peli que vimos, genera una plaza en la esquina y es un espacio urbano. Bueno, ahí es donde nosotros debemos reproponer y con nuestra propuesta retroalimentamos el master plan. El master plan de Sesto es inconcluso. ¿Por qué es inconcluso? Porque no tiene los proyectos particularizados. El master plan de Sesto se va a terminar de cerrar cuando podamos tener a fin de año los proyectos de la escuela de cuarto, la biblioteca de segundo, el club de tercero, el centro productivo de quinto. Ahí es donde se va a completar el master plan. Como es la ciudad, una ciudad nunca se completa el master plan hasta que no esté construido y en uso las actividades que fue pensado, ¿no? Entonces, ahí es donde queremos que ver el carácter dinámico del mismo soporte que nosotros estamos abriendo. ¿No? Lo mismo, fíjense en el ejemplo del proyecto de Benítez Ballina en Mediano Quinto, o el proyecto que vimos tanto de Agustina como de Martina, como el mismo proyecto pusieron y cambiaron al masterplan de Ana Brandoni. O sea, cuando pusieron el club, ellos no se imaginaban, porque es lógico, en un masterplan vos no entrás en el proyecto particularizado. Entonces ahora lo que mandan son ustedes sobre el masterplan. El masterplan nunca puede decidir lo general sobre lo particular. Lo particular se ordena de lo general, pero lo general tiene que tener la condición de absorber las variaciones que lo propio hace. Ese es un verdadero masterplan dinámico que funcione. Si yo hago de manera esquemática lo que hace la ciudad, lo hace mal, pongo un código cerrado y digo, no, acá hay un código. Y ¿cómo va a haber un código? Entonces, un código si no hay proyecto, ¿no? Entonces, justamente lo que nosotros estamos tratando de entender, que es como, no es que estemos inventando, es lo que se hace en París, es lo que se hace en Barcelona, es lo que se hace en Trenquelauquen, es lo que se hace en Córdoba, es lo que se hace en ciudades que trabajan con un poquito digamos, de sabiduría. Hay un proyecto de ciudad, hay una primera preformalización de un área, y en función de eso, cuando aparecen los proyectos particularizados, ese master plan se va cambiando. Un poco es lo que tiene que ver. Así que no tengan problemas en si necesitan hacer peatonales a calles, si necesitan, digamos, compatibilizar una cosa de acuerdo al proyecto. Me parece que ahora ustedes son totalmente libres de hacer. Y ahora todo el problema es de ustedes, no es nuestro. Sí, en el sentido que ahora necesitamos de la retroalimentación, necesitamos del trabajo de ustedes para seguir teorizando, ¿no? Para seguir retroalimentando esta idea del barrio, ¿no? Para seguir completando esta idea de proyecto. Exacto. Yo creo que en lo que decís del máster y lo que es también el ejercicio anterior, que fue un poco, muchos de los chicos tomaron el máster y análisis del máster en función también del trabajo anterior, ¿no? Empezaron a aparecer las peatonalizaciones a partir del pasaje que existía, o después también cuando se abocaba más al lote, qué relación tenía el proyecto anterior con el terreno nuevo, ¿no? Es decir, hay alguien que no se apoya en la medianera, hay alguien que apoyó el proyecto en la medianera, y eso empieza también a pensar ciertas posturas, esto que decís vos, ¿no? Es decir, consolidás la esquina, no consolidás la esquina, hablas de una plaza, porque hoy aparece, ¿no? Y se empieza a ver que el espacio tanto ocupado como el no ocupado, la idea de plaza, o el espacio exterior empieza a tener una fuerza en la manzana y en esa idea de ciudad, digamos, ¿no? El que consolida la línea municipal, el que recompone la manzana, el que se abre, y eso tiene la relación con el máster y la relación con el proyecto propio, que empiezan, digamos, los chicos a debatirlo, por lo menos a partir de su proyecto anterior, digamos, ¿no? Que ya les da ciertos datos y que también, como decíamos hoy al principio, que no estaban todos, puede sufrir sus modificaciones a partir de lo que uno reformula hoy. Tanto como el máster lo puede
esto que plantea Horacio, modificarse o reformularse, nuestro proyecto anterior también puede sufrir algunas modificaciones en función de lo que hoy pienso como pieza urbana, porque en definitiva ya entre el proyecto que hicimos más el equipamiento, chicos, estamos transformando la manzana a más de un 60%, digamos. Es un nuevo espacio urbano el que estamos planteando, con lo cual esa modificación se va a poder también tener en cuenta, me parece. Y bueno. Hoy te acordás, Manuel, que hablábamos antes de habilitar la sala, hablábamos del ejemplo del Economist en Londres, en donde como los arquitectos al hacer esa plaza, una de las medianeras, se abrió una fachada, ¿no? Entonces quizás hasta uno pueda pensar que una de las fachadas, de las medianeras del viejo proyecto de vivienda, al generarse un edificio de perímetro libre, puede abrir hacia esta plaza. O sea que eso es lo que vos decís muy claro, de cómo el proyecto puede modificarse también en función de retroalimentar, ¿no? Si yo dejo esa cara libre, y no voy a hacer una perspectiva con una medianera, le abriré a ese edificio, le abriré una ventana, no tengo problema, será el dormitorio, será el baño, será lo que sea, un balcón, giro en la esquina, pero puedo retroalimentarme un elemento con el otro. Así que bueno, estamos... también el micrófono está abierto, así que si alguno tiene alguna duda o alguna opinión, algo, tenemos todavía reservado el Zoom un ratito más. Así que, no sé, vos, Vero, andás por ahí, o Victoria, está Dani, está Romina. No, tienen una clase fantástica para ir pensando y para ir entendiendo un poquito de qué se trata manejar los distintos volúmenes, porque en definitiva el gimnasio tiene distinto volumen que ocupar, ¿no? Y hemos visto ejemplos varios en cómo se combinan esos volúmenes a ocupar. Y respecto de la ciudad, todos los ejemplos han pasado a tener un compromiso y una respuesta arquitectónica a la ciudad en la que están insertos, ¿no? La ciudad muchas veces es el alimento del proyecto, ¿no? Entonces hay que ver cómo lo aprovecho. Lo que pasa es que no hay una manera, no hay un catálogo, por suerte, para hacer estas cosas. Sí hay un proceso de reflexión que siempre es personal, y que está muy bueno que sea personal, y hay que tomarse también un tiempo para tomar decisiones sobre eso, ¿no? Pero bueno, las decisiones aparecen cuando voy haciendo, ¿no? Álvaro Alto decía en La trucha y el torrente, que estamos ahora viendo ese escrito cortito para teoría, que hay un punto en que para él es un drama el proyecto nuevo, ¿no? Entonces que a veces clausura todo lo que sabe incluso, y empieza como a dibujar suelto, como que empiezan a aparecer más el arte, se deja invadir por el arte para poder después empezar a encontrarle sentido a sus rayas, pero no se queda quieto, va haciendo rayas. Entonces, siempre un tema nuevo cuesta arrancarlo, no se acomoden a la respuesta fácil, yo les diría, no se pierdan la oportunidad de buscar. Tenemos buen tiempo para desarrollar este trabajo, es una camada de muy buenos alumnos la que está transitando tercer año, han hecho un trabajo muy, muy complejo, muy bien hecho, el trabajo de vivienda está muy bien hecho, y muy complejo, mucho esfuerzo y mucho reconocimiento, por supuesto, a los docentes que los han acompañado, pero no paralicen, vayan. Wimpy García siempre decía, es como respirar, ¿no? Ni muy rápido, ni muy despacio, constante, que en algún punto de tanto buscar, ¿no? Con el dibujo, que es nuestra herramienta, ¿no? Va a aparecer la idea, ¿no? Tienen variadísimos casos. Horacio, hiciste
un popurrí extraordinario. Así que mucho ánimo. En un sentido es un trabajo medio único. Siempre está bueno empezar a manejar estos diferentes volúmenes también en el espacio. Bueno, si nos despedimos si quieren, y bueno, la idea sería... Pensé que nadie hubiera pensado un edificio plancha a plancha, superpuesto, piso a piso, y gimnasio, gimnasio, gimnasio. O sea, esa generación del gimnasio, ¿no?, que hizo Lina Bobardi en el SCEP Pompeya, es una cosa extraordinaria. Es extraordinario. Y el modo de encontrarse, porque ese gimnasio también necesitaba de su intimidad, ¿no? Qué sé yo, alguien que está en la pileta nadando, no sé si tiene tantas ganas que lo mire toda la ciudad. Pero bueno, ella encontró un modo muy extraordinario de dar respuesta a esos 4 gimnasios. Éxito, lo van a hacer fantástico. Sí. Lo van a hacer fantástico, no tengan duda. Y nos encontraremos en cualquier momento. No, yo les digo que disfruten esta parte final del año, que hemos trabajado un montón, tranquilos, lo van a poder resolver, que disfruten esto y que hay tiempo para hacerlo. Así que bueno, que... Después les vamos a compartir también, Horacio, a todo el taller, todo el trabajo o sea, el trabajo que se ha hecho en primero y segundo año, porque para que sí, también, ¿no? Eso hay que, pero a veces hay que subirlo al Instagram del taller, sí, porque está hecho ese. Bueno, después lo que vamos a hacer es cuando... Facundo, gracias, ya te